el Señor les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. A lo mejor y no esperaban verme hoy aquí, pero vamos a hacer un pequeño cambio con los estudios de los jueves, porque como se habrán dado cuenta, ya estamos con un solo servicio presencial los días domingo, y cuando teníamos dos, pues el pastor daba un tema y yo daba el otro el día domingo. Pero hoy hemos sentido del Señor seguir con un servicio el día domingo, y como nos quedamos a medias con este gran tema del Salmo 150, pues el pastor me pidió que los días jueves, mientras el Señor así lo decida y nos dé vida y no terminemos aún este salmo, vamos a estudiar, a seguir con el estudio, mejor dicho, del Salmo 150. Ahora, como ya les decía, los domingos, sé que a lo mejor ya tienen su Salmo 150 en su Biblia ya marcado con algunas palabras, y vamos a hacer un pequeño resumen porque ya creo que tenemos casi un mes y medio de no hablar sobre el Salmo 150. Así es que los invito a que nos vayamos al Salmo 150 y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 3. Les doy un minutito para que ustedes puedan ahí en su Biblia ir al Salmo 150, y en lo que lo buscan vamos a orar para que sea el Señor hablándonos hoy, para que Él pues alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver en la palabra lo que aún necesitamos cambiar en el Señor, porque hermanos, siempre hay algo que necesitamos entregarle al Señor. Amén. Así es que oremos. Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos a estudiar tu palabra. Señor, hoy estamos delante de ti, Señor, en un mismo sentir, Señor. Queremos aprender de tu palabra, Señor. Queremos que tú nos reveles tu palabra. Señor, hoy te pedimos que tú nos des oídos para oír, ojos para ver, Señor. Un corazón, Señor, manso y humilde, Señor. Un corazón, Señor, que esté preparado para recibir tu palabra. Señor, ara hoy la tierra de nuestro corazón. Saca, Señor Jesús, de lo más profundo, Señor, esas cosas que aún no te agradan. Sabemos que aún no somos perfectos, Señor, pero tu palabra dice, Señor, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Señor, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, Señor. Que cuando estudiamos, Señor, tu palabra, Señor, podamos vernos, Señor, y ser perfeccionados por ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no oír la palabra y señalar a otros, Señor. Ayúdanos a señalarnos a nosotros mismos, nuestros defectos, nuestros errores, nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a vernos, Señor. Ayúdanos a saber qué es lo que tú estás pidiendo de cada uno de nosotros, Señor. Señor, hoy te pedimos, Señor, que nos des los tesoros, Señor, escondidos de tu palabra. Señor, necesitamos de ti, necesitamos que tú nos hables, Señor. Solamente tú, Señor, tienes palabras de vida, Señor, para nosotros. Señor, gracias por lo que hoy vas a hablar, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han conectado a este estudio, y por los que lo van a ver, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que tu venida está pronta. Señor, haz que cada uno de nosotros anhelemos tu venida, Señor. Y sobre todo, ayúdanos, Jesús, a que tú nos encuentres dignos de irnos contigo. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy sí creo yo que ya todos están en el Salmo 150, y como les dije, vamos a leer del versículo 1 al 3. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Amén. Ya estudiamos no puedo decir a fondo porque la palabra es infinita, y sé que si volviéramos al versículo 1 y 2 aprenderíamos otras cosas.
pero ya estudiamos un poco acerca de esos dos versículos y hoy vamos a seguir con el versículo número 3. Ya aprendimos acerca de la bocina, del shofar que el Señor nos ha dado, de este shofar espiritual que el Señor nos ha dado. Aprendimos cómo suena el shofar y hoy seguimos estudiando acerca de esta arpa o de este salterio. Y no creo que me salga muy bien la letra porque tengo que escribir como así, pero vamos a ver. Espero que me entiendan, espero darme a entender, ¿ok? Este salterio hemos hablado que es un arpa humilde. Ven que les dije que no me sale muy bien la letra, pero espero que me puedan entender. Y es el arpa Nebel. Permítanme, lo voy a borrar y voy a tratar de hacerlo mejor, ¿sí? Nebel. Miren que es un poco complicado, ¿sí? Esta arpa Nebel hemos estudiado ya por varios domingos anteriores que es una arpa humilde, que debe ser formada en nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, esta arpa humilde tiene 12 cuerdas. Yo sé que esto es un recordatorio, pero por si acaso se nos ha olvidado algo, pues ahorita nuestro cerebro va a comenzar a buscar en ese archivo que tenemos y a traerlo nuevamente al consciente para que podamos seguir estudiando. Tiene 12 cuerdas que son por el nombre del Hijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Y una cuerda que es el nombre del Padre, ¿sí? Ahora, ¿dónde encontramos estas 13 cuerdas? Bueno, en Éxodo 34:6 nos vamos para allá. Éxodo capítulo 34 y vamos al versículo 6 y quiero ver si leemos el 7. Sí, de una vez vamos a leer el 7. 34, 6 y 7. Amén. Dice, y pasando Jehová por delante de ellos, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Ahí encontramos los 13 nombres. Ven que dice Jehová, Jehová. Un Jehová es por el nombre del Padre y un Jehová es por el nombre del Hijo. Ahora, nosotros conocemos estos 12 nombres como los 12 nombres gubernamentales, ¿sí? ¿Y qué pasa con estas cuerdas hoy? ¿Se acuerdan que pues el hombre y la mujer en el huerto del Edén decidieron por lo que la serpiente les dijo y no decidieron por lo que el Señor les había mandado hacer? Entonces, cuando el Señor creó al ser humano, Él lo hizo de una forma perfecta. Tenía estas 13 cuerdas en este estado original, por así decir, que encontramos en Éxodo 34:6. Debido al pecado, estas 13 cuerdas se corrompieron y empezaron a sonar distorsionadas, empezaron a sonar desafinadas y se convirtieron en 13 cuerdas corruptas. ¿Dónde encontramos estas 13 cuerdas corruptas? Bueno, están permítanme ahorita les digo, se encuentran en Marcos capítulo 7 del versículo 21 al versículo 23. Se las voy a leer. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Se acuerdan que hablamos que esta arpa Nebel está en nuestras entrañas, está en nuestro corazón? Entonces, a raíz del pecado, nosotros nacemos con estas 13 cuerdas sonando de una forma incorrecta. Ahora, cuando el Señor viene a nuestro corazón, Él entra como una pequeña semillita y cuando nosotros le damos todo nuestro corazón y rendimos todo nuestro ser al Señor,
él comienza a trabajar sobre esas 13 cuerdas para que estas cuerdas suenen correctamente, para que estos 12 nombres gubernamentales del Hijo y este nombre del Padre sea formado dentro de nuestro corazón. Ahora que ya recordamos de dónde provienen estas 13 cuerdas, vamos a recordar las que ya vimos. Hemos visto hasta el día de hoy 6 cuerdas o 6 nombres del Señor. Nos fuimos una por una porque no estamos haciendo un estudio exhaustivo de los nombres del Señor, solo los estamos mencionando y mencionando algunas cosas, valga la redundancia, de cada uno de ellos, porque si nos ponemos a estudiar a fondo y a profundidad cada uno de estos nombres, solo ahí nos vamos a estar un buen tiempo. Y nuestro tema pues no es ese, nuestro tema es el Salmo 150. Pero viendo que dentro de este salmo podemos estudiar esto un poco, por lo menos para tener un poco de conocimiento, decidimos en el Señor pues hacerlo de esta forma. Y el primer nombre que vimos es Jehová, ¿sí? Jehová. Esta es la primera cuerda. Yo sé que ahorita traen a su memoria todo lo que ya vimos y yo le doy gracias al Señor por la retentiva que nos da de poder guardar su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, este nombre Jehová es el nombre del Padre no engendrado. ¿Se acuerdan? Que ya lo habíamos estudiado, es el nombre del Padre no engendrado. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que ya muchos están contestando. Que el Padre no fue creado, Él existe desde la eternidad hasta la eternidad, ¿sí? Y el nombre del Padre, ya todos lo sabemos, es Yud. Ya les dije que perdonen la letra, voy a practicar más. Hey, Vav, Hey, bendito sea su nombre. Amén. Ahora, el Señor, les voy a leer por acá un versículo, si quieren anótenlo porque todo esto ya lo vimos. Éxodo 6, versículo 1, dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Amén. Y si leemos el versículo 3, dice: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Amén. Entonces ahí podemos ver el nombre de Jehová, del Padre no engendrado, Yud, Hei, Vav, Hei. Bendito sea su nombre. Amén. El segundo nombre que aprendimos y aparece también ahí cuando leemos en Éxodo 34 es también Jehová. Pero este nombre Jehová es por el Hijo, es el nombre del Hijo. Y Él sí es el Hijo engendrado. Amén. Este nombre Jehová en algunas versiones lo encontramos como Señor. ¿Sí? Y quiere decir esta palabra Señor, casa, quiere decir un esposo o el guardián de la hogaza de pan. Amén. Se recuerdan que hablamos de cómo el Hijo conoce la necesidad que tenemos antes de que nosotras se la digamos. Entonces Él ya tiene una provisión de pan, una porción de pan para nosotros, para esa necesidad que tenemos. Por eso Él es el guardián de la hogaza de pan. Él es el pan de vida, ¿sí? Entonces aprendimos que en Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Él es Señor de señores. Amén. Ahora, el tercer nombre que ya estudiamos es fuerte. Y en la Biblia King James, este nombre fuerte aparece como Dios. ¿Sí? En hebreo
aquí se los estoy poniendo, es Él, ¿sí? ¿Y qué aprendimos sobre este nombre? Que esta palabra Dios fuerte o nos expresa su poder, que Él es la única fuente de energía, ¿sí? Por Él fue creado todo y para Él fue creado todo. ¿Y para qué nos da el Señor esta fuerza, esta energía? Para que nosotros podamos servirle a Él, ¿sí? Y leíamos en Isaías 40:29, que dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Se acuerdan que dijimos que el Señor nos da su energía todos los días? Nos da su poder todos los días. ¿Para qué? Hermanos, ya no nos quejemos tanto cuando nos tenemos que levantar de la cama en las mañanas a orar o a hacer nuestro devocional, porque si a Dios no le place darnos esa energía y ese poder para levantarnos, nos quedaríamos en cama, hermanos. Así es que demos gracias al Señor porque todos los días su nombre, Dios fuerte, este nombre que nos expresa esta energía de Dios, es lo que nos hace a nosotros poder levantarnos todos los días y es quien nos da la fuerza para seguir caminando este camino crucificado. Amén. Yo sé que quizás sienten que voy rápido, pero como les digo, todas las prédicas están en el canal y esto solamente es un resumen para que podamos seguir estudiando y que tengamos un hilo de todo esto. Amén. El cuarto nombre que estudiamos fue misericordioso. Amén. Y esta palabra en hebreo es rakhum. Y significa compasivo. Ahora yo creo que todos aquí hemos tenido un encuentro con este nombre del Señor, con su misericordia, ¿sí? ¿Se acuerdan que venía de una raíz que era, ahorita se las escribo, rakham? Espero no estarlos confundiendo, hermanos. Rakham, y que esta raíz significa mimar, acariciar, significa compadecerse, significa tener compasión. Y el nombre misericordioso de nuestro Señor Jesucristo nos denota que Él es un Dios que nos protege, que Él es un Dios que ama su creación, ¿ok? Entonces nosotros podemos clamar el nombre misericordioso del Señor porque Él es compasivo con cada uno de nosotros. Amén. Ahora, el quinto nombre es piadoso. Amén. Piadoso. Ahora, hablamos de que el Señor muestra su piedad con nosotros dándonos dones que no merecemos. El nombre de misericordia del Señor detiene sus justos juicios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos sobre esta matriz o este vientre de misericordia con que somos rodeados? Ese vientre de misericordia o esa cobertura de misericordia que tenemos detiene los justos juicios de Dios. Y este nombre piadoso nos da regalos o nos da dones por gracia. Amén. Necesitamos quizás muchos de nosotros no estamos muy familiarizados con que nos den obsequios o nos den regalos, pero el Señor en su piedad nos da cosas que a lo mejor pensamos que no merecemos. Sin embargo, si el Señor nos lo da, hermanos, necesitamos tener gratitud en nuestro corazón y alabar el nombre del Señor por lo que Él nos da. Amén. Y el sexto nombre es tardo para la ira. Tardo para la ira. Amén. Dijimos que tardo para la ira es Rek Afaim. Amén. Y esto significa el Señor longánime.
yo sé que esa es una palabra que no usamos mucho, o por lo menos yo no la ocupo mucho. ¿Qué quiere decir? Que Él no se precipita a castigarnos. Hermanos, muchas veces nosotros estamos, como diríamos en buen salvadoreño, alando la pita a ver cuándo se rompe. Pero el nombre de tardo para la ira del Señor nos muestra su gran misericordia, su gran piedad, nos muestra su amor incondicional, nos muestra que aún estando nosotros muertos en nuestro pecado, Él nos sigue amando. Ojo que Él no ama el pecado, Él nos ama a nosotros porque somos su creación y lo que Él quiere es que nosotros volvamos a Él, que nos arrepintamos del pecado que estamos cometiendo y que volvamos al camino del Señor. Ahora, este nombre tardo para la ira va a llegar un momento en que ya no va a estar. ¿Por qué? Porque el justo juicio del Señor va a ser sobre esta tierra y muchas veces los justos juicios del Señor llegan a nuestra vida porque Él nos ama, porque Él quiere que a través quizás de un proceso que podamos pasar a causa de nuestras elecciones y nuestras decisiones, volvamos a la casa del Padre. Hermanos, el nombre tardo para la ira no es un permiso para pecar. El nombre tardo para la ira es un nombre que nos hace tener gratitud porque sabemos que todos los días pecamos, con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestra boca, con lo que hacemos, todos los días pecamos. Y el Señor está en todo su derecho de podernos enviar un castigo o un juicio. Sin embargo, Él es tardo para la ira. Él no se precipita en castigar al pecador. Él espera y nos da oportunidades para que nosotros podamos arrepentirnos. Amén. Y hoy sí vamos a empezar con el séptimo nombre, que es grande en misericordia. Amén. Ahora, este nombre, grande en misericordia, en algunas versiones aparece como grande o abundante en benignidad. ¿Sí? Aquí lo vamos a poner abajo. Abundante en benignidad. Amén. Ahora miren, también aparece como poderoso en benignidad, para que ustedes lo puedan leer en otra versión. ¿Sí? Siempre les he dicho que cuando estudiamos la palabra es bueno que leamos varias versiones porque a veces hay palabras que no entendemos muy bien, pero que en diferentes versiones de la Biblia quizás tengan un poco más de sentido para nosotros por el léxico que ocupamos hoy, ¿sí? Esta palabra grande en misericordia en hebreo es, recuerden que yo les pronuncio como lo leo ahí, no puedo hablar hebreo. Rav Kesed, así, ¿sí? Les doy un minuto para que lo puedan escribir. Amén. Y aquí, esta palabra Rav significa abundante y esta de acá, Kesed, significa benignidad. Amén. Espero que vayamos bien hasta ahí, ¿sí? Ahí miren esa D. Ya les dije que me den una oportunidad para aprender a escribir bien en esto. ¿Sí? Ahora miren, vamos a los siguientes minutos a hablar sobre este nombre grande en misericordia, abundante en benignidad o poderoso en benignidad. Y esta es la séptima cuerda del arpa Nebel. Amén. No se les olvide qué es lo que estamos estudiando. Ahora miren, la palabra Rav quiere decir
abundante en cantidad, en tamaño, edad, número, rango. Quiere decir anciano, quiere decir suficiente. Se las repito, la palabra Rav, esta que encontramos aquí, quiere decir abundante en cantidad, en tamaño, en edad, en número, en rango. Quiere decir anciano, quiere decir suficiente. Amén. Ahora, si vemos estas palabras o lo que nos quiere dar a conocer esta palabra Rav, es que el nombre del Señor o la misericordia del Señor es infinita, ¿sí? Él es abundante en todo. Nuestra mente finita no alcanza a ver o no alcanza a pensar en la infinidad de, o sea, no podríamos decir es que el Señor es como todo el universo, porque el Señor es más que el universo, Él es infinito, ¿sí? Ahora, quizás por eso muchas veces nos cuesta entender cuán grande es la misericordia de Dios o cuántas veces el Señor está dispuesto a perdonarnos. Y muchos cristianos lastimosamente se alejan del Señor porque se equivocan en lo mismo, fallan en lo mismo, pecan en lo mismo y dicen ya para qué. Pero se les olvida que el Señor tiene un nombre que es grande en misericordia, abundante en misericordia, ¿sí? Ahora, el Señor se reveló a sí mismo como el gran yo soy, ¿sí? Él se reveló a sí mismo como yo soy abundante en lo que yo quiero ser abundante, ¿sí? Yo voy a darles en abundancia mi misericordia. Y es lo que nosotros debemos este día entender. La palabra nos da ejemplos de cómo el Señor nos muestra su nombre de grande en misericordia o de su abundancia o de su grandeza, ¿sí? Así es que vámonos al Salmo 78 y vamos a leer el versículo 15 y el 16. Salmo 78. Amén. Salmo 78 y vamos a leer el versículo 15 y el 16. Dice, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. La palabra que ustedes ven en el versículo 15, grandes, es la palabra Rab, ¿sí? Abundante, ¿sí? Ahora aquí la palabra nos está hablando acerca de cómo Dios les dio de beber al pueblo de Israel de la peña, de la roca, ¿sí? Él lo hizo de una manera abundante. El Señor no los limitó a darles un vasito de agua. O sea, el Señor, yo aquí tengo una taza con café. El Señor no les dijo, esta es su ración diaria para que ustedes tomen y si se la terminan en el día y si se la terminaron en 3 tragos, pues ya no hay. El Señor les dio en abundancia, o sea, esta tacita se queda corta para la abundancia que el Señor les dio de las aguas de la peña para que bebieran de ella. Ahora, el agua como no estaba limitada para ellos, quería decir que nosotros en este tiempo tampoco tenemos una limitante del agua que proviene del Señor. ¿Dónde encontramos el agua del Señor? Bueno, la encontramos en la palabra, la encontramos por medio del Espíritu y nosotros también necesitamos buscar de esas aguas. Amén. Ahora vámonos a Primera de Corintios 10. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. Amén. Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Sí? La roca de la que ellos bebían agua era nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta agua tenía la capacidad abundante
de apagar la sed de los israelitas. ¿Sí? Ellos no tenían que andar buscando otra cosa más con que saciar su sed, porque el agua era abundante para ellos. Lastimosamente, hermanos, así como ellos, nosotros en este tiempo buscamos un montón de cosas para poder saciar nuestra sed y se nos olvida que el Señor sigue siendo abundante para nosotros. Su misericordia sigue siendo abundante, su palabra sigue siendo abundante, su amor sigue siendo abundante. Y muchas veces nosotros buscamos amor y buscamos que alguien nos llene y buscamos en otros lugares que no es en la palabra del Señor, que no es estando en el lugar secreto con el Señor. Hasta el día de hoy el Señor sigue proveyéndonos aguas abundantes. Hasta el día de hoy el Señor se sigue proveyendo a sí mismo. Hasta el día de hoy el Señor sigue proveyéndonos su sangre de forma abundante. Cuando nosotros nos acercamos a Él, el Señor no nos dice: ya clamaste mi sangre hoy en la mañana, ya no la puedes clamar en la noche. Hermanos, podemos clamar la sangre del Señor abundantemente. Cada vez que nos equivocamos podemos clamar la sangre del Señor, porque Él es grande en misericordia. Amén. Y su sangre nos redime. Amén. Ahora, Cristo en nosotros debería de saciar toda nuestra sed. Si usted anda buscando otro lugar en que saciar o cómo saciar su sed, lamento informarle que esa sed que usted está sintiendo, nadie ni nada la va a saciar ni la va a llenar más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. No importa a dónde la busquemos, se los voy a decir así, ni en el dinero, ni en los amigos, ni muchas veces ni en el esposo ni en la esposa nos vamos a sentir plenos y saciados, porque el único que debe saciar nuestra sed y llenarnos es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si usted hoy se siente seco, pues hoy busque la fuente de agua viva. Hoy vaya y busque la peña, porque todavía hay agua abundante para nosotros. Amén. La palabra nos enseña que el Señor le dijo a una mujer allá sentadita en un pozo, ¿verdad? Estaba tratando de sacar agua del pozo. Y el Señor le dice: si tú me pidieras de esta agua que yo te puedo dar, no tendrías sed jamás. Entonces depende de dónde nosotros queramos sacar agua. Si queremos sacar agua de la peña o si queremos sacar agua de un pozo terrenal. Amén. Ahora, vámonos a Juan, capítulo 4, versículo 13 y 14. Juan 4, versículo 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Figura del agua que el mundo nos ofrece. ¿Sí? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando nosotros bebemos del agua abundante que hay en la roca, que hay en la peña, esa agua va a saltar para vida eterna, porque va a ser abundante en cada uno de nosotros. Entre más palabra haya en nuestro corazón, en nuestra mente, esa palabra va a venir, y cuando haya una aflicción, una preocupación, alguna circunstancia que venga a nuestra vida, nosotros vamos a tener suficiente agua para pasar por ese desierto sin buscar otras salidas más que saber que el Señor va con nosotros y que el Señor nos toma de la mano y nos va a sacar de ese lugar. Y esa agua, esa palabra va a comenzar a saltar de nosotros para vida eterna. ¿Cómo? Cuando usted está pasando un desierto, a lo mejor usted puede decir: es que el Señor ya me olvidó, el Señor ya me dejó, el Señor no va conmigo. Pero cuando esta agua está brotando de nosotros, cuando esta agua se convierte en esta fuente de agua que salta para vida eterna, en medio de ese camino usted va a decir: la palabra del Señor dice que Él no me deja, que Él no me desampara. La palabra del Señor dice que aún estando aquí en medio del desierto, en el valle, Él adereza una mesa para mí delante de mis angustiadores. Esa agua va a comenzar a brotar y se va a convertir en vida para usted y va a saciar su sed.
Amén. Ahora, el Señor no ha dejado de darnos su agua. Él sigue dándonos su agua hoy. Nos sigue dando su agua de manera abundante y lo que nosotros necesitamos es buscarlo a Él. El lugar adecuado en medio de cualquier situación de nuestra vida es a los pies de Cristo. Amén. Ahí Él nos va a saciar de una forma abundante y nos va a dar de su gracia y de su misericordia. Amén. Ahora, vámonos al Salmo 48. Salmo 48, versículo número 2. Amén. Dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Esa palabra gran es la palabra Rab. Amén. Ahora, una de las cosas que debemos aprender es que Jesús es el Rey abundante en sabiduría. Él es el Rey abundante en amor. Él es el Rey abundante en piedad. Él es el Rey abundante en misericordia. Amén. Y por medio de la sabiduría del Señor, de su abundante sabiduría, es que Él nos gobierna y Él nos ayuda a caminar este camino crucificado. Amén. ¿Cómo sabemos si realmente hemos entendido que el Señor es abundante en gobernarnos en el dolor y en el placer? Bueno, hermanos, cuando estamos en el placer, pues es bien fácil darle gracias al Señor. Y ahí el Señor es abundante en misericordia y es abundante en sabiduría porque nos tiene del lado del placer. Pero ¿qué tal cuando estamos del lado del dolor? Ahí decimos, bueno, quizás el Señor se equivocó y me mandó para un lugar que no era. O quizás el Señor se equivocó porque no hace y no me saca de este lugar ahorita. Hermanos, cuando nosotros entendemos que Él es un Rey abundante, que Él nos gobierna con su sabiduría abundante, estando nosotros en el lado del dolor o estando nosotros en el lado del placer, vamos a proclamar con nuestra boca que el Señor es bueno, que Él es fiel, que Él no nos deja, que Él no nos desampara y vamos a tener gratitud por el lugar en el que Él nos tiene. Su grande misericordia, su abundante misericordia es la que nos rodea en cualquier circunstancia que nosotros estemos. Amén. Y por esa gran misericordia debemos entender que los pensamientos del Señor son realmente infinitos y mejores que los nuestros. Son más grandes que los nuestros. Él nos gobierna conforme a su mente. Amén. Su mente abundante en sabiduría. Él es la sabiduría. ¿Para qué nos gobierna de esta forma? Para que nosotros lleguemos a ser su esposa. Amén. Ahora, vamos al Salmo 86, versículo 5. Salmo 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. Usted quiere experimentar la abundante misericordia de Dios, la poderosa misericordia de Dios, solamente tiene que clamar el nombre del Señor y decirle, Señor, yo necesito tu perdón. Yo necesito tu misericordia. Yo necesito que tú me ayudes a arrepentirme. Yo necesito, Señor, que tú me muestres por dónde debo ir, que tú me gobiernes con tu abundante sabiduría. Amén. Ahora, veamos esto. Déjenme borrar aquí. Dijimos que la palabra Rab es abundante. Y la palabra, ya les dije que yo se los leo como lo veo aquí, que es sed. Perdónenme si alguno sabe hebreo y yo estoy pronunciando re mal, hermanos. Ahí me disculpan, oye. Es bondad. Y también es benignidad. Amén. Ahora Dios por su abundante bondad
nos otorga talentos, nos otorga habilidades, nos da bendiciones inmerecidas. Por su abundante bondad, nosotros obtenemos los beneficios de Dios, porque Él tiene muchos beneficios para su creación, ¿sí? Y obtenemos el propósito de Dios para nosotros. Y sobre todo, el beneficio que cada uno de nosotros tiene es poderlo conocer a Él y poder ser instruidos por Él. Amén. Cuando tenemos de su abundante bondad, de su abundante misericordia, entonces podemos huir de la tacañería, podemos huir de la codicia y podemos mostrar bondad para con los demás. Hermanos, ¿cómo sabemos que nuestra cuerda de este nombre grande en misericordia o abundante en bondad, en benignidad, está sonando de la manera correcta? Cuando nosotros hemos conocido y hemos experimentado, hemos tenido, mejor dicho, una experiencia con este nombre y nos damos cuenta que el Señor nos da de una forma en la que nuestra copa rebosa. Y si nosotros no damos de lo que hemos recibido del Señor, entonces nuestra cuerda no está sonando de la mejor manera. Hermanos, el Señor es tan bondadoso, nos da su amor incondicional, nos da su perdón de una forma abundante y nosotros debemos de dar amor y debemos de dar perdón de esta misma manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza del nombre grande en misericordia se ha formado en cada uno de nosotros. Porque la naturaleza del Señor, del nombre del Señor, se está formando en cada uno de nosotros. Si solamente decimos, sí, yo quiero que el Señor sea grande en misericordia conmigo, pero nosotros no queremos dar esa misericordia para con otros, entonces nuestra cuerda aún no está sonando afinada. Necesitamos entender que lo que recibimos de gracia lo debemos dar de gracia. ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor se muestre grande en misericordia para con nosotros? Pero muchos a nuestro alrededor necesitan que nosotros también nos mostremos con esta abundante bondad para con ellos. Y hermanos, no solamente digamos, sí, es que yo oro por el hermano y entonces por eso yo le pido al Señor que tenga misericordia. Si usted sabe que sus hermanos están necesitando de algo, órele al Señor y dígale, Señor, ¿será que tú me das de esta forma abundante para que yo pueda ayudar a otros? ¿Por qué? Porque este nombre, esta abundante benignidad, debe quitar de nosotros la tacañería y la codicia, la envidia, y debe poner en nosotros el sentir de dar a otros lo que nosotros estamos recibiendo por gracia. Amén. Así es que ahora usted ya sabe si su cuerda está sonando de una manera correcta o está sonando de una manera incorrecta, si estamos sonando desafinados, ¿sí? Ahora, si nosotros recibimos del Señor toda su misericordia y todo su amor, démoslo a otros, ¿sí? Esta palabra bondad también la encontramos en el Nuevo Testamento y cuando usted lee, la mayoría de veces, cuando usted lee esta palabra bondad en el Nuevo Testamento, la va a encontrar como gracia o como misericordia. Eso parece una N. Misericordia. Amén. Y vamos a leer Juan, capítulo 1, versículo 14. Ya todos llegamos ahí. Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Esa palabra gracia es bondad, abundante en bondad. El Señor vino a esta tierra lleno de esa bondad. Y miren si no nos lo demostró yendo a morir a la cruz, yendo a morir de esa forma tan terrible por cada uno de nosotros. Él estaba lleno de bondad, Él estaba lleno de benignidad y lleno de amor por nosotros. Amén.
Y vámonos al versículo 17, siempre ahí de Juan capítulo 1. Y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. De verdad debemos bendecir el nombre del Señor, porque por medio de su venida a este mundo, de convertirse en un ser humano como nosotros y de morir de esta forma tan cruel, Él nos vino a dar de su bondad, nos vino a dar de su perdón, de su salvación. Amén. Nuestro Señor Jesucristo estaba lleno de gracia, lleno de bondad. Él estaba lleno de verdad. Y esas son las cosas de las que nosotros carecemos, hermanos. Nuestra naturaleza carnal carece de bondad, carece de gracia, carece de misericordia. Y no me van a dejar mentir porque muchas veces sabemos que debemos tener misericordia con alguien o debemos tener bondad con alguien, pero nuestro enojo, nuestro orgullo nos evita que le mostremos a los demás misericordia. Nadie se puede equivocar porque yo no tengo misericordia con nadie. Pero el día que yo me equivoco, yo quiero que todos tengan misericordia conmigo. Eso es real. Y yo sé que le ha pasado a usted y me ha pasado a mí. Cuando otros se equivocan, cuando vemos el pecado de otros, y nosotros tuvimos un pastor que decía que a mucha gente se le ve su pecado, pero a otros no se les ve el pecado. Eso no quiere decir que no sean pecadores. Y a veces decimos, ay, que el Señor tenga misericordia porque a esta persona se le ve su pecado. Pero no nos damos cuenta que a lo mejor el hermano que tenemos a la par también está pecando. Y no oramos para que el Señor tenga misericordia. O simplemente juzgamos a la persona que se le ve su pecado y decimos, ay, no tiene salvación de Dios. ¿Y quién es usted y quién soy yo para decir que no tiene salvación de Dios? Si a usted y a mí el Señor nos ha salvado. Si a usted y a mí el Señor nos ha dado de su misericordia, de su gracia, de su verdad y de su amor. Entonces, hermanos, esta naturaleza carnal, pecaminosa, ella no tiene bondad, ella no tiene misericordia, ella no tiene gracia, ¿sí? No tiene benignidad por nadie. Pero cuando Cristo comienza a crecer en nosotros y esta naturaleza carnal va disminuyendo y va muriendo dentro de nosotros, entonces vamos a reflejar este nombre del Señor grande en misericordia, porque vamos a tener nuestro corazón lleno para dar de su gracia y de su misericordia. Amén. Ahora, la sangre de Jesús nos lava del pecado y su gracia y su bondad llena nuestro corazón cuando nos humillamos delante de Él. Usted es de esas personas que no tiene misericordia con nadie todavía, sus hijos se equivocan o sus hijos sacan una mala calificación y usted arremete contra ellos, o usted vio algún hermano de la iglesia que a lo mejor contestó de una forma que no debía y usted todavía no tiene misericordia para con esa persona. O usted a lo mejor vio una debilidad de sus pastores y no tiene misericordia para con ellos, entonces vaya a Jesús, que el Señor con su sangre preciosa lo lave y ponga de su gracia y de su bondad en su corazón para que usted la próxima vez que vea que alguien se equivoca, tenga misericordia de esa persona, ¿sí? Haya bondad en su corazón para con esa persona. Porque le recuerdo algo, usted tampoco es perfecto. Yo no soy perfecta y nos vamos a equivocar. Y lo que vamos a necesitar es que alguien tenga misericordia de nosotros, que alguien nos ame a pesar de que nos hemos equivocado. Entonces, hermanos, necesitamos aprender a que este nombre grande, abundante en bondad, en misericordia, se forme en nuestro corazón y sobre todo que demos testimonio de ese nombre. Amén. Ahora vámonos a Hebreos 4, versículo 16. Y acá sí voy a ir terminando. Hebreos 4, 16. Amén. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén.
Cuando a pesar de nuestro pecado podemos clamar la sangre de Jesús y ser justificados y ser redimidos por la sangre de Jesús, entonces tenemos esta experiencia de entrar confiadamente al trono de la gracia, al trono de la bondad. ¿Por qué? Porque ahí experimentamos este nombre maravilloso del Señor que es grande en misericordia. Amén. Demos gracias a Dios porque Él ha extendido su abundante misericordia para con nosotros. Amén. Ahora vamos a Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5. Y con este versículo vamos a terminar esta lección. Amén. Usted ya lo tiene, permítame un segundo porque a mí se me perdió. Ahorita lo encuentro. Efesios 2, 4 y 5. Ahí está. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Por bondad somos salvos. Miren, estos versículos son impresionantes. Pero Dios, que es rico, abundante en misericordia, por su gran amor, por su abundante amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Hermanos, como se los dije al principio, Dios ama al pecador. Dios no ama el pecado. Él no puede habitar con el pecado porque Él es santo. Pero aunque nosotros nos hemos equivocado, su amor es incondicional para nosotros. Su amor es abundante para nosotros. Su misericordia está ahí para nosotros. Amén. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por bondad somos salvos. Por misericordia somos salvos. Por ese gran amor que el Señor nos tiene, entonces somos salvos. En su gran amor, Él nos abraza. Cuando venimos como el hijo pródigo diciendo, Señor, yo he pecado contra el cielo. He pecado contra ti, Señor. El Señor está lleno de su abundante misericordia, de su abundante perdón, de su abundante gracia para nosotros. Nosotros solo necesitamos entrar en razón, entrar en sí y decir, Señor, yo me he equivocado y he estado muerto en este pecado y esta área de mi vida ha estado muerta porque yo aún, Señor, no decidí que tu luz admirable llegara a ese lugar de mi corazón, pero hoy, Señor, lo puedo ver, por tu misericordia lo puedo ver. ¿Y sabe qué? El Señor nos abraza, el Señor nos perdona. El Señor nos quita la desnudez que trae el pecado y nos da un vestido nuevo. Amén. La gran misericordia del Señor es la que hoy nos tiene aquí, la que nos ha sacado del lodo cenagoso, la que nos ha sacado del chiquero, ahí donde vivían los cerdos, la que nos ha sacado de la cárcel donde nosotros mismos un montón de veces nos hemos metido. La gran misericordia del Señor es la que nos sigue dando vida. Amén. Nos cubre. Sus justos juicios son retardados para nosotros por la misericordia, por la abundante misericordia del Señor. Amén. Hermanos, la misericordia de Dios no es una licencia para pecar. La misericordia de Dios es para que nos demos cuenta de que su amor es más grande para nosotros que cualquier cosa, que su bondad es más grande para nosotros que cualquier cosa. Él nos está esperando
hoy para que nos arrepintamos. No importa si usted pecó en lo mismo toda la semana, vaya delante del Señor y arrepiéntase, tenga una experiencia con este trono de la gracia, con este trono de bondad. No permita que el enemigo haga que esta cuerda siga sonando desafinada en el arpa de su corazón, simplemente porque el enemigo le está trayendo culpa y le está diciendo nunca vas a cambiar y nunca lo vas a hacer, si por nuestra fuerza no podemos, pero por el poder que Dios tiene, Él sí puede hacerlo en nosotros. Así que hermanos, hoy que tenemos este conocimiento del nombre abundante en misericordia del Señor, grande en misericordia del Señor, no dudemos en acercarnos a Él. Él no se precipita en castigarnos. Él no se precipita en juzgarnos. Él está esperándonos a cada uno de nosotros, que nos arrepintamos para Él seguirnos dando esta vida abundante. Amén. Por su gran misericordia, porque Dios es rico en misericordia, como leímos en Efesios 2:4. Amén. Así es que yo espero que hayamos aprendido acerca de este nombre y sobre todo que pongamos por obra esta palabra. Corramos al Señor, Él nos está esperando. Amén. Hoy vamos a orar para despedirnos y para pedirle al Señor que esta semilla quede sembrada en nuestro corazón. Amén. Padre bueno, hoy te damos gracias por este nombre tan maravilloso, Señor, grande en misericordia, abundante en bondad, en benignidad, Señor. No lo merecemos, Señor. No lo merecemos porque aún sabiendo muchas veces la verdad, Señor, nuestros pies, Señor, son ligeros para ir al pecado. Señor, pero hoy queremos venir delante de ti, Señor, y clamamos hoy, Señor, tu nombre, tu sangre, Señor, sobre nosotros. Reconocemos que somos pecadores. Sé propicio, Señor, a nosotros este día. Sé propicio, Señor Jesús, y perdónanos, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos. Señor, si estamos fallando en lo mismo, muy probablemente es porque no ha habido un arrepentimiento genuino, Señor, en nosotros. Pero hoy clamamos por ese arrepentimiento genuino, Señor. Señor, y damos gracias, Señor, porque por tu abundante misericordia, Señor, aún podemos correr a ti, Señor, y a tu sangre, Señor, y clamar, Señor, ese perdón, Señor. Señor, redímenos hoy, justifícanos, Señor, por medio de tu sangre. Señor, que hoy podamos entrar y tener una experiencia, Señor, con el trono de tu gracia, con el trono de bondad, Señor. Hoy queremos tener una experiencia con nuestro Padre amoroso, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este nombre, Señor, que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque por ese amor incondicional tú fuiste a morir a la cruz por cada uno de nosotros y derramaste toda tu sangre, Señor. Señor, tú sigues dando tu sangre de manera abundante para nosotros. Señor, gracias, Señor Jesús, porque no hay límite, Señor, para nosotros, Señor, en clamar tu sangre. Hoy clamamos tu sangre, Jesús. Reconocemos, Señor Jesús, que somos pecadores, Señor. Reconocemos, Señor, que solamente tu sangre, Señor, puede librarnos, Señor, de la muerte, Señor. Señor, gracias por lo que has hecho en nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor, que nos rodea, que nos cubre, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Señor, que este nombre, Señor, hoy sea formado en nosotros. Que esta naturaleza de tu nombre sea formada en nosotros hoy, Señor. No permitas que el enemigo, Señor, nos engañe y traiga culpa, Señor, a nuestro corazón. Señor, ayúdanos a nosotros a caminar, Señor,
a ir delante de ti, Señor, a entender, Señor Jesús, que antes, Señor, que tus justos juicios vengan a nuestra vida, está tu misericordia, tu amor, tu piedad, Señor, tu nombre tardo para la ira, Señor. Ayúdanos a conocerte, Señor. Señor, que nada nos pueda mover, Señor Jesús, de quién eres tú, Señor. Que nada nos pueda mover, Señor, del Dios, Señor, maravilloso, grande y amoroso que tú eres, Señor. Gracias por esta semilla de verdad. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros, por lo que ya hiciste, por lo que estás haciendo, Señor. Te pido hoy, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu palabra haga en nosotros lo que tiene que hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el sábado con las damas en el Hotel Capital a las 3:30. Recuerden que de 3:30 a 4:15 más o menos tenemos nuestro cafecito y aprendemos nuevas cosas. Por ahí les mandé en los chats que tenemos de la iglesia que vamos a aprender a hacer avena reposada y vamos a aprender a hacer pudín de chía, o como lo conocemos aquí como pudín de chan, o de esas semillitas que todas conocemos, y que necesitamos que se anoten al número de la iglesia para que todas puedan tener el material. No me he olvidado que estamos estudiando también métodos para poder, valga la redundancia, estudiar la Biblia. Pero hemos sentido del Señor con el pastor que pues el mes pasado pintamos, y hoy vamos a aprender a hacer esta avena reposada y este pudín de chía, y si el Señor nos permite, al siguiente mes seguimos con los métodos de estudio de la palabra. Amén. Y el domingo pues tenemos un solo servicio en el Hotel Capital a las 10 de la mañana. Hermanos, no faltemos a la casa del Señor. Hagamos de la casa del Señor nuestra prioridad y aprendamos de la palabra juntos. Amén. Que el Señor los bendiga, y si el Señor nos da vida, nos vemos sábado con las damas, con las hermanas, y el domingo pues nos vemos todos. Que el Señor les bendiga.